Señor Dascom, lo que necesitamos ahora es dar un mensaje a los habitantes de esta nación. Este mensaje debe ser leído en cada periódico, escuchado en cada radio, visto en cada televisor. Este mensaje debe resonar a través de toda la red. Quiero que los ciudadanos entiendan que estamos al borde de la destrucción. Quiero que cada hombre, mujer y niño entiendan qué tan cerca estamos del caos. Quiero que a nadie se le borre de la memoria por qué nos necesitan, señores. En lo que fue la Unión Americana. En nuestro programa anterior hicimos una primera aproximación a los proyectos de derecha en la actualidad. Intentamos hacer una caracterización acerca de sus causas, acerca de sus elementos gruesos en lo que se refiere a sus discursos, y en el día de hoy queremos profundizar más bien en lo que se refiere a las estrategias a las cuales recurre hoy la derecha, recurren hoy los proyectos políticos de derecha, por una parte, pero también quisiéramos mirar qué tan consistentes son estos proyectos, cuáles son los límites que tienen y sobre todo cómo se expresan y manifiestan las luchas frente a ellos. En ese aspecto, pues hemos invitado en el día de hoy a Natalia Grajales Urrego, quien es miembro de la Marcha Mundial de las Mujeres en Río de Janeiro. Además, es militante de procesos campesinos en Colombia, estudiante de posgrado en Brasil. Igualmente a Xavier Arizábalo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, investigador y experto en los temas de la derecha, pero también de la izquierda, ¿cierto? E igualmente a José Francisco Puello Socarrás, profesor de la Universidad Nacional y de la ESAP, y asimismo investigador del Centro de Pensamiento y Diálogo Político. Bueno, empezando, entrando en calor, como se dice, José, si hablamos hoy de estrategias de derecha, ¿cuáles son a tu juicio esos aspectos pues, más destacados para considerar? Porque evidentemente pues, no es suficiente con que haya elaboraciones teóricas, no es suficiente con que haya discurso político, sino que eso tiene que traducirse en acción política también, y evidentemente pues, hay una acción política de la derecha. ¿Cómo caracterizar las estrategias de la derecha, esa acción política de la derecha hoy, a tu juicio? Bueno, gracias Jairo y gracias por la invitación. Yo empezaría diciendo que en todo caso, si uno registra que hay una profundización crónica, crítica de la actual sociedad en el sentido sobre todo hegemónico, yo creo que la misma hegemonía también ha intentado reinventarse constantemente y complejizarse, con lo cual acá lo que vemos es un trasvase y en buena parte una yuxtaposición de una serie de dimensiones en las cuales siempre hay unos dispositivos que, si bien no han cambiado en su estructura fundamental, sí funcionalmente creo que han podido regenerarse. Entonces tú hablabas un poco también desde la dimensión teórica, la dimensión del pensamiento, pero en todo caso creo que se hace fundamental hoy, por ejemplo, hablar, como lo es casi que obvio, pero vale notarlo, de las nuevas tecnologías y el papel que cumplen los medios de comunicación en la medida en que, de alguna manera, en algún momento histórico, uno podía registrar que los medios de comunicación respondían a su nombre, pero desde luego en medio de la sociedad capitalista hacen parte más, digamos, de una apariencia, y hoy por hoy los vemos fuertemente articulados, una cuestión que, si bien no es inédita, me parece que es una particularidad, como el poder, ya no algo como al servicio del poder, sino como el poder mismo. Y creo que la cuestión comunicacional, más allá de intentar generar comunicación en el sentido más de información, hay un fuerte componente de pedagogía y de formación que está desde luego al servicio de los intereses hegemónicos, y creo que ese es un punto en el cual creo que pueden surgir no solamente las caracterizaciones y análisis, sino también alternativas en la medida en que se pueden articular de una mejor fórmula y de una mejor organización. Esto que yo insisto, debería ser, además de la lucha,
también una perspectiva de lo alternativo, que combinaría no solamente lo alterno, sino también un fuerte componente de lo nativo, y en esto, por solo traer a colación el ejemplo de la comunicación, nuestra América, que es la América Latina popular desde abajo, recientemente ha dado muestras y ha tenido ejemplos paradigmáticos de que se puede hacer, contrarrestar, entre otras cosas, una hegemonía que parecería ser casi que inminente, pero que en todo caso es un campo de disputa en términos del sentido, de las prácticas y de la organización misma. Xavier, a partir de lo que está planteando José, pues evidentemente uno podría decir, hay toda una estrategia de acción comunicativa, se ha elevado la comunicación a un proceso de producción, es decir, hay producción de comunicación, de información y de comunicación, y evidentemente pues parece ser que la producción de comunicación juega un lugar central, un papel central en los propósitos de construir una hegemonía cultural, que obviamente tiene que ver con estos valores, estos principios que trata de, digamos, de posicionarse en estrategias de derecha. Además de la valoración que tú tienes sobre ese lugar, pues, del cambio tecnológico, esos nuevos rasgos que asume el proceso de producción en cuanto a producción de comunicación, ¿qué otros aspectos consideras tú que habría que considerar a la hora de hablar de estrategias de la derecha hoy? La otra vez no llegamos a desarrollar una discusión de fondo que es importante, que tiene que ver con la noción del poder, a su vez ligada con la propiedad, que enmarca todo. Y creo que es bueno consignarlo porque un referente en esa orientación propagandística, digamos, exacerbada, es la retórica en contra de la corrupción. Una retórica que es solamente eso, retórica, porque ¿qué es corrupción? Todos sabemos definirlo, ¿verdad? Corrupción es cuando alguien se queda lo que es de todos. Pero ¿qué es privatización? Privatización es cuando alguien se queda con lo que es de todos. Es decir, lo llamativo es que esa retórica justamente lo que hace es negar la realidad de que la corrupción no se sitúa también, pero no fundamentalmente en un terreno moral, sino en el terreno de los intereses profundos que tienen que ver con la apropiación de los recursos naturales, como señalaba Natalia anteriormente. En relación con las estrategias hay que señalar un aspecto importante. Si los partidos de derecha tomen la forma que toman, son expresión de los intereses de las clases oligárquicas burguesas, hay que tener en cuenta que entre ellas hay relaciones de subordinación. Es decir, Bolsonaro no expresa en primera instancia el interés de esa pseudoburguesía, de esa oligarquía terrateniente brasileña, sino que en primer lugar expresa el interés del capital financiero dominante, que es el estadounidense. Y solo en segundo lugar, de forma subordinada a lo que históricamente caracterizábamos en torno a la noción de burguesía compradora, lumpenburguesía, pseudoburguesía, pero de una forma subordinada. Importa esto porque la concreción en relación con lo que señalabas es muy interesante. ¿En qué sentido? En el sentido de que la comunicación es un sector económico que tiene dos grandes funciones, no solo la de ser campo de valorización del capital, sino también la función ideológica a la que aludimos. Y doy solamente un dato histórico que me parece muy relevante. Cuando Lula compite en las presidenciales con Collor de Mello, 3 días antes de la celebración de las elecciones, todos los sondeos apuntaban a que Lula ganaba, el PT, por 2 o 3 puntos de diferencia, ¿no? Es verdad que el programa del PT entonces partía del repudio de la deuda, lo cual habría tenido implicaciones directas, pero lo interesante en relación con la discusión en este momento es que toda la maquinaria ideológica muy concentrada en la cadena O Globo, que es un gigante en todos los terrenos, por supuesto que a Lula le sacaron hijos ficticios, etcétera, etcétera, y consiguieron torcer el sentido y Collor ganó las elecciones. Bien, pues esto, que transcurrió hace apenas 40 años, es la prehistoria en comparación con la maquinaria industrial hoy de producir ese conocimiento falso. Claro, esto pareciera trazar un panorama muy pesimista. Sin embargo, con lo que hay que acompañar este razonamiento, a mi modo de ver, es con que la clase trabajadora y los sectores populares deben elegir el terreno de combate, el terreno de pelea. A mí me gusta mucho el atletismo, nunca se me ocurriría discutir con un etíope, con una atleta etíope, en resolver una discusión a ver quién corre más, porque tendría todas las de perder. Probablemente preferiría discutir con él en a ver quién habla más, que quizá tendría más posibilidades de ganar. Sí. Hago la pequeña broma para señalar comparativamente que la clase trabajadora, los sectores populares, sin menospreciar el lugar que ocupan las elecciones, que ocupan un lugar,
no perdamos de vista que es un lugar inevitablemente limitado y las experiencias recientes, precisamente acá en América Latina, con una confusión entre gobierno y poder, o el mismo en Europa, esa idea de que accediendo al gobierno se resuelven los problemas. El gobierno solo es una parcela que además el propio marco institucional, los acuerdos de libre comercio, etcétera, restringe el propio campo de competencia, incluso directamente en la política económica. En Europa lo conocemos muy bien, porque la Unión Europea, que no es ni unión ni es europea, es simplemente la correa de transmisión del Fondo Monetario Internacional, es decir, una determinada orientación de política que excluye toda expresión del debate económico en el campo de la política económica, directamente impidiendo que exista en el terreno de la política fiscal, de la política monetaria y de la política cambiaria un debate en torno al cual se construye una determinada orientación. Bueno, hay un elemento que se ha mencionado que evidentemente tiene que ver con las falsas noticias como un aspecto central, digamos, dentro de las estrategias comunicacionales, pero también es claro que hay discursos muy elaborados que están dirigidos a sectores sociales muy específicos con el propósito de construir base social en esos sectores sociales, y al mismo tiempo lo que encuentra uno es que en las estrategias de derecha hay una agresividad impresionante, incluso una simpatía exacerbada por el uso de la violencia, ¿no? Pero ¿cuál es la valoración que tú tienes respecto de esos otros componentes de estrategias de derecha? Y específicamente me gustaría, Natalia, que hicieras también alguna reflexión acerca de cómo separan proyectos de derecha, estrategias de derecha frente a las mujeres. Sí, yo creo que un poco sumando a las estrategias que ustedes dos han hablado, yo creo que en paralelo, digamos, al surgimiento de también esa crisis económica, comienza a avanzar entre los sectores populares, eso que ya habíamos hablado, de una serie de valores conservadores que yo creo que tienen tres propósitos. Uno es naturalizar la situación de desigualdad, de pobreza y de precarización de las condiciones de vida en la que se estaban convirtiendo estas comunidades y estas poblaciones de los sectores populares. Segundo, individualizar esos problemas y la solución de esos problemas. Es decir, aparece en el discurso como que esas situaciones de precarización, de desigualdad social, de injusticia, son una cuestión personal, individual, y que se soluciona también de manera individual y personal. Y en eso el papel de la Iglesia fue fundamental. Es decir, desde el discurso religioso, uno no es o la sociedad, no hay una estructura social desigual. Lo que hay es un momento de prueba, una situación de dificultad que va a ser superada, ¿sí? Entonces, en esa medida... Que se complementa también con las mismas estrategias de neoliberalización. Claro, claro. Entonces, esa naturalización por un lado, esa individualización del problema, pero además esa abstracción del problema, que sería el tercer elemento, y es que el problema no se soluciona con la unión de los sectores populares, con la organización de las masas, sino que la solución está en esperar a que pase la prueba, o a que Dios me ayude, o a que, ¿sí? Entonces, en esos tres niveles comienzan a interiorizarse una serie de valores conservadores que levantan de nuevo una serie de banderas racistas, misóginas, ¿sí? Que devuelven entonces el discurso y la centralidad del discurso de la familia y de la familia heterosexual, es decir, de los roles de hombres y mujeres dentro de la familia, como una forma de naturalizar y aprofundar la división sexual del trabajo, y la división sexual del trabajo como la forma de avanzar hacia la superación de la condición de pobreza o desigualdad que una familia pueda tener, pero no vista como una estructura social. Y de esa manera, entonces, el avance de esos discursos también termina desvirtuando la lucha social, la lucha de las comunidades negras, la lucha indígena,
la lucha de los sectores populares, ¿sí? Y se hace caldo de cultivo para poder utilizar discursos abiertamente violentos como el de Bolsonaro contra las mujeres, contra las reivindicaciones de los negros y de las negras en Brasil, contra las reivindicaciones indígenas, también históricas, y con eso en paralelo con las redes sociales y con un discurso sobre la corrupción, pues el panorama es de total negación de las conquistas que se logran en los gobiernos progresistas y entonces de una arremetida contra estos gobiernos y el odio acérrimo contra, por ejemplo, en Brasil, digamos que es por lo que el contacto que he tenido allí, en Brasil el odio contra el PT, que era un odio que ni siquiera tenía justificación, sino era una serie de discursos alrededor de la corrupción, los valores familiares, un desprecio por las conquistas de las mujeres, de los negros, de indígenas, en fin. Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia. Muchas gracias. ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Mujer! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡El Estado opresor es un macho violador! ¡Violador eres tú! Pero junto con eso yo diría que hay otros elementos del discurso que se traducen en estrategias que se refieren a sembrar en la sociedad en su conjunto un estado de inseguridad, de miedo, de incertidumbre. ¿Cuál es digamos, la valoración, cuál es el lugar que en estrategias de derecha juegan discursos sobre la incertidumbre, el miedo, la inseguridad? Y finalmente, ¿a qué es lo que apunta a eso? Jairo, yo pensaría que varios componentes acá terminan siendo rearticulados, porque a partir de lo que se acaba de decir, yo creo que sale a la vista una cuestión, y es que no solamente se tratan de reformular, reformar e inclusive consolidar procesos de acumulación de capital desde el punto de vista de su producción, sino también desde su reproducción. Entonces, cuando hablamos del tema de género, cuando hablamos de otros temas que no están asociados directamente a lo que podríamos llamar las manifestaciones económicas de este tipo de sociedad, podemos entender que hacen parte de un todo complejo y en el cual no se van reformulando, no se van construyendo parcelas sobre temas específicos, sino que todo está en un todo bastante bien interrelacionado. Y ahí es donde yo diría el tema del miedo, pero sobre todo de la incertidumbre, está asociado no solamente a una suerte de discurso, sino también a una manera de producir un sujeto que pueda ser funcional al estadio, a las contradicciones mismas, ya sea por ocultamiento sistemático o por refuncionalización desde el Estado, desde el gobierno, desde las sociedades mismas. Y es donde aparece, por ejemplo, los discursos del emprendimiento, que hace 30 años nadie hablaba de emprendimiento, más allá de las teorías que están curiosamente articulados, por ejemplo, a esto que se ha denominado la teología de la prosperidad, la individualización de las personas, la pérdida de una valoración de solidaridad, cooperación social, para retraducirla en una cooperación, una co-subordinación, desde el punto de vista de la reconstrucción de ese tipo de realidades sociales, pero sobre todo apuntando no solamente a las contradicciones mismas, sino para de alguna manera ir progresivamente desestructurando las resistencias, con lo cual yo diría que cuando uno habla, por ejemplo, de la teología de la prosperidad, la contracara también tiene que ver con todas las políticas de emprendimiento que se han ido sucediendo, pero además con una impronta que me parece que progresiva, aunque es paulatina, pero progresivamente se consolida en el tipo de sociedades en que vivimos, tanto desde el punto de vista político como social, y es que hay un progresivo reconstrucción de
sociedades en términos punitivos, en donde el miedo es una pasión, dirían hace mucho tiempo, digamos, los filósofos modernos, es una pasión movilizadora muy importante desde el punto de vista de lo personal como de lo colectivo, que está asociada no solamente a una cuestión moral, sino a algo que está detrás y que juega en ese factor de aglutinamiento, porque el miedo desmoviliza por una parte, y diríamos ahí en términos de clase, pero también aglutina por otra, en términos de lo hegemónico. Yo diría también que ahí quiero insistir un poco en el tema de estrategias de derecha, además de lo que ha señalado José, que es un elemento adicional en el análisis, lo que llaman la teología del emprendimiento, pero quiero insistir mucho, o no mucho, sino quiero insistir en el tema de estrategias de derecha con ofertas de construcción de orden y de seguridad. Y en relación con eso, estrategias de derecha también fundadas en una construcción muy elaborada del enemigo, porque parece ser que el mejor terreno, digamos, para las estrategias de derecha es poder identificar un enemigo. En la valoración que tú tienes, Xavier, ¿qué pudiéramos plantear al respecto? ¿Cómo pudiéramos avanzar un poco en mirar esos aspectos? Digamos que para completar la secuencia es, si ante las dificultades de la rentabilidad de la acumulación capitalista es necesario aumentar el grado de explotación y sistematizar el pillaje de recursos naturales, impedir los derechos minoritarios y mayoritarios también, digamos que eso se encuentra obviamente con el obstáculo de la resistencia de la mayoría de la población. Y ante eso yo diría que, digamos que hay un campo de batalla, que es el terreno ideológico, que tiene una cierta potencialidad, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que señalaba Natalia en relación con la individualización. Y es muy interesante el complemento que hay en el terreno, yo no diría ni siquiera teórico, más bien académico, academicista. No es una casualidad la entronización del análisis neoclásico en economía, que es un análisis caracterizado por no mirar para asegurarse de no ver, donde parten de la ficción de un homo economicus, hay un comportamiento económico natural, que es al que acuden para la explicación de una forma tan disparatada como si pretendiéramos en la lingüística empezar por el hombre, la mujer aislados para comprender el hecho social, que lo es en la lingüística, pero que también es en la economía. Sin embargo, este terreno, el ideológico, tiene límites, ¿no? Tiene límites, ¿no? No es inocuo, tiene efectos. Lenin decía ya en 1916, imperialismo, falso supremo capitalismo, que la clase trabajadora estaba impregnada de ideología imperialista porque no estaba protegida por una muralla china, obviamente, pero tiene límites, y los límites se resumen en una frase muy gráfica: se puede engañar a muchos una vez y a uno muchas veces, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, y por eso las explosiones sociales que conocemos. Y ahí viene un complemento a este terreno ideológico, que es el terreno directamente represivo, pero es complementario, por eso se necesita en el terreno ideológico la demonización, la despersonalización, para preparar el terreno de la represión, que a su vez tiene distintos campos. Uno muy importante es el jurídico. Yo vengo del caso español, donde hoy día hay, frente a, bueno, ustedes saben, ¿no? En España la dictadura nunca fue derrotada, y el régimen monárquico, cuya propia formulación ya es difícilmente compatible con cualquier ilusión democrática, reprime fuertemente las reivindicaciones de los trabajadores, de los pueblos, y hay mecanismos jurídicos de instancias judiciales procedentes de la vieja dictadura, donde incluso se utiliza el pequeño truco de hacer acusaciones muy graves que luego no van a poder ser defendidas, pero que permite llevar esos juicios a tribunales excepcionales, ¿no? Pero luego está directamente la represión en la calle, la amenaza. Por ejemplo, en España existe una ley, se llama Ley Mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana, que simplemente por reunirse en la calle puede acarrear graves multas, que es un factor evidentemente amenazador, disuasorio, especialmente para la población joven, pero que si lo vemos en una dimensión más amplia, nos vamos, por ejemplo, al caso chileno, donde vemos cómo se recupera la sistematización de los asesinatos, de las violaciones, de los desaparecidos, de las torturas, en la peor tradición. Luego quiero volver al caso de Chile, porque es muy interesante que desde esta individualización como categoría ideológica se pretende que todo esté cerrado, todo esté atado y bien atado, y sin embargo, amparándonos en la frase de Galileo, y sin embargo se mueve, la realidad es que no hay forma de establecer unas costuras suficientemente férreas para contener el hecho real de que, digámoslo así, la clase trabajadora, los sectores populares, como una suerte de organismo vivo, van a buscar la salida, y van a buscar la salida con ese instinto que se liga además con la propia tradición histórica. Luego comentaré alguna cosita brevemente del caso chileno, porque es muy elocuente a este respecto.
justamente en ese propósito, pues claro, lo que advertimos es que hay unas pretensiones de elevar al ordenamiento jurídico, digamos, la estrategia política, constitucionalizarla incluso, a través de un régimen de libertades restrictivas, por ejemplo, lo hemos visto no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, incluso en nuestro propio país, pero en algunos países también son evidentes estrategias de militarización de la sociedad. En algunos países son también evidentes acciones que bien pueden caracterizarse como de guerra preventiva, guerra social preventiva para contener protestas, y en ese aspecto, no sé, a partir de la valoración, Natalia, que tú tienes, cómo pudiéramos avanzar. Hay otro elemento que también me interesa para que lo consideremos ahora, pues, José o saber, y es que las estrategias de derecha hoy definitivamente, entre tanto, son estrategias transnacionales. Esto no es simplemente la derecha organizada en el espacio, pues, del Estado-nación, por decirlo de alguna manera, sino que estamos en presencia de estrategias perfectamente articuladas que responden, no voy a decir pues a un centro conspirativo transnacional, pero que sí en todo caso muestran niveles de coordinación y articulación y propósitos. Quisiera ahondar un poco más, sobre todo porque la experiencia colombiana ha sido también muy dura y muy dolorosa al respecto, y creo que también se vive en otros países de América Latina hoy. La está viviendo el pueblo chileno, la está viviendo el pueblo boliviano, por ejemplo, la vivió el pueblo ecuatoriano en el alzamiento, pues, contra el paquetazo del Fondo Monetario, en fin. ¿Qué valoración tienes tú al respecto, Natalia? Sí, digamos que, volviendo otra vez al caso brasilero, la militarización, por ejemplo, de Río de Janeiro fue una de las estrategias que se coordinó perfectamente con todo este discurso de la corrupción, con todo este manejo de redes sociales, con noticias falsas y con todos estos discursos desde el fundamentalismo religioso, para poder dar un control territorial, de hecho racista, de la ciudad. Entonces, hay una militarización de las favelas con la policía militar, que lo que hace es poner un cerco básicamente entre la sociedad buena y la sociedad degradable y deplorable que eran la sociedad de los negros en Río de Janeiro. Como para la élite. Criminalización de los pobres. Totalmente. Digamos, ¿no? Pero entonces no solamente pasa por la criminalización de los pobres a través de esas estrategias de guerra, porque son estrategias de guerra, es decir, cuando entra la policía militar a las favelas, no entra haciendo pedagogía ni entra haciendo allanamientos. La policía militar entra, es decir, dando tiros y llevando presos a jóvenes de las favelas, que son fundamentalmente jóvenes, hombres y mujeres negros, ¿sí? Pero esa estrategia se acompaña además con una articulación con las mafias y con el tráfico ilegal, que es una cosa también que en Colombia tenemos conocimiento. Y es que esa criminalización está acompañada de la degradación humana, de las condiciones de humanidad de esa sociedad en las favelas. Entonces, hay una entrada del narcotráfico, hay unas disputas territoriales entre las grandes mafias del narcotráfico, por ejemplo, en esas favelas, que entonces justifica ahora mucho más, entonces, para la sociedad brasilera, y en este caso específico para Río de Janeiro, porque es necesario hacer una militarización en las favelas. Sí, operaciones de limpieza, claro, que eso es fascismo puro y duro. Claro, entonces no solamente hay un control social en términos de generar miedo y señalar cuál es el lugar de lo bueno y de lo malo, sino además de mostrar cómo se degrada esa otra mitad, ¿sí? Que esa otra mitad es la que termina como habitante de calle en Río de Janeiro, que son las personas que terminan en las peores condiciones, digamos, de empobrecimiento, donde las mujeres ven exacerbada su situación ya desigual y de opresión patriarcal, porque en los contextos de militarización, pues la violencia contra las mujeres también se exacerba, ¿sí? Donde el desmonte entonces en paralelo, por ejemplo, de la educación pública, de la salud pública, también termina exacerbando la situación de las mujeres faveladas, porque son ellas las que no pueden acceder, por ejemplo, al aborto. Ellas no tienen el dinero con que pagar un aborto, entonces ellas son las que se mueren, ¿sí? O, por ejemplo, ellas son las primeras que salen
de la educación pública, porque si se acaban las becas en la educación pública, pues ellas no van a tener con qué costear ni siquiera los pasajes de bus para ir a la universidad, ¿sí? Igual que aun cuando en Brasil la universidad es gratuita. Entonces, así operan también estas lógicas y sí tienen esa conexión internacional, a través del narcotráfico, las mafias y tal también. Pero todo este proceso no se da sin resistencia, y era un poco, quería dar el ejemplo de Marielle Franco, que Marielle Franco era una de las voces, no era la única voz, pero era una voz representativa de esos sectores populares empobrecidos, negros, favelados, y además de las mujeres en esos sectores populares, y que ella es asesinada en marzo del año pasado, y que hay todo un debate alrededor de la conexión del asesinato de Marielle Franco con las mafias del narcotráfico en esas favelas, pero además también con el gobierno de Bolsonaro y con el aparato que... de los proyectos de derecha, pero sobre todo tú has introducido algo que es muy importante, que es el tema de las resistencias, porque evidentemente estos proyectos se tornan muy consistentes, muy agresivos, muy elaborados, parecen avasalladores, como que no hubiera nada que hacer frente a ellos, pero en sentido estricto también lo que se advierte es que son frágiles, son como gigantes con pies de barro, ¿no? Se erigen rápidamente, pero también hemos visto por experiencias que son susceptibles de derrumbarse igualmente, ¿no? En ese aspecto, José, en poco tiempo, ¿no? Que siempre es nuestra dificultad, ¿cuál es tu valoración? Yo diría que hay que destacar sin duda el carácter transnacional de todas estas expresiones, porque yo creo que especialmente los 70 ha sido no solamente un espacio identificado de articulación de un tipo de sociedad capitalista integrado, sino que también ha sido reconstruido y constantemente reformulado. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, no solamente de la política económica, sino también de la política social punitiva, etcétera, uno no tiene que pensar en los espacios nacionales, sino en un carácter mucho más abierto, pero sobre todo coordinado, sin que ello signifique que podamos decir que la explicación deviene de un ánimo conspirativo, pero yo creo que para subrayar, ese es un elemento que a veces termina o poniéndose entre paréntesis o no articulándose en la forma no solamente de pensar construcción de dominación, sino también resistencia. Xavier. Claro, es importante, no desvelo nada que no se conozca si digo que el golpe de Estado contra Bolivia es gestado directamente en la embajada estadounidense. Y los dirigentes que aparecen, ligados incluso a lo peor, desde la apropiación oligopólica desde siempre, los recursos naturales o incluso al narco, simplemente es la expresión del mecanismo a través del cual se hace. Ahora bien, en el terreno de la resistencia, ¿qué es lo que yo señalaría? Lo que señalaría, me parece muy importante, es que, repito, la clase, los sectores populares buscan la salida. Y cuando algunos instrumentos que se construyeron dejan de ser útiles, se buscan mecanismos. Otro día podríamos hablar de la experiencia de los chalecos amarillos en Francia. Es verdad, muy contradictoria, pero también muy reveladora de esto. Y el caso de Chile es paradigmático. ¿En qué sentido? Frente a esta ilusión de que había quedado todo zanjado y bien zanjado, porque es el consumo la vía de integración social, la constatación de que el consumo es objeto de exclusión para la mayoría de la población, revela una cosa preciosa, que es la existencia hoy de la unión social, la unidad social, que son más de 200 organizaciones que integran sindicatos, que integran organizaciones de mujeres, vecinales, de estudiantes, en el terreno de la sanidad, etcétera, etcétera, que plantean que no aceptan el marco trucado al que se recurre constantemente de una supuesta convención constituyente que no es tal y carente de ningún contenido social, porque son las políticas, los recortes, la regresión, lo que hay que revertir. Y en ese sentido apuntaste una cosa, Natalia, que es muy importante, y es la propia caracterización de las distintas organizaciones. Por ejemplo, el caso del PT brasileño es muy interesante y muy contradictorio, porque es verdad que podríamos establecer una discusión interesante, fraternal, en relación a todas las contradicciones que ha atravesado su política en el conjunto de las 3 presidencias y media, ¿no? Las 2 de Lula y la presidencia y media de Dilma. Eso es cierto, pero el PT, que fue
un organismo, una organización, junto con la MST o la CUTI, ¿no?, constituido en torno a 1980, como representante de los intereses de las grandes mayorías, yo creo que frente a quienes nos dicen que está un poco sucio, tiremos la basura, digamos, no, si está sucio, lo bañaremos y lo recuperaremos para aquello para lo que fue constituido. Y de hecho el PT es una experiencia especialmente interesante. Pasa en Argelia, donde hay un partido de los trabajadores que en el contexto, y que es desconocido en América Latina o en Europa también, como en febrero irrumpen las masas, particularmente la juventud, en un estallido revolucionario que lleva a que el régimen encarcele en un juicio que se celebra y que se emite sentencia en apenas 36 horas, un juicio farsa, a la principal dirigente del Partido de los Trabajadores, que encima es mujer y bereber, Louise Anoun, ¿no? Y eso yo creo que señala una tendencia general. Por tanto, claro que tenemos mucho que hacer. Hemos identificado hoy, es lo que correspondía, la lucha que hace la clase dominante, que recurre a su terreno, pero nos quedaría justamente el otro, porque el devenir no es lo que se dictamina desde la clase dominante, sino lo que podemos modificar desde el punto de vista de las grandes mayorías y con una perspectiva internacionalista. Que entre más ahondamos en el tema van surgiendo nuevas inquietudes, pero para finalizar, ¿quisieras agregar algo a esta muy interesante discusión que hemos tenido? Sí. Quisiera decir que acompañando un poco las percepciones de los compañeros, el movimiento de mujeres y los movimientos feministas también han logrado posicionarse como un sujeto político que disputa en estos escenarios, digamos, de conservatización de América Latina. Y la agenda de las mujeres y la agenda feminista, yo creo que viene mostrándose como una agenda capaz de articular con los otros sectores de resistencia y emancipación social. El centro del problema en la vida. Y cuando se pone el problema en la vida, es capaz de articular absolutamente las luchas emancipatorias en medio de las contradicciones del capital. Entonces bueno, creo que... Has introducido algo que casi que tendríamos obligadamente que desarrollar, pero lamentablemente el tiempo no nos da para más. De este muy interesante intercambio, sobre todo yo quiero rescatar lo del final, ¿no es cierto? Hay evidentemente estrategias de derecha en curso, evidentemente hay un posicionamiento de fuerzas de derecha, se ha llegado al lugar del gobierno, se ejerce el poder de manera violenta, pero aquí siempre tenemos que recordar que frente a esos propósitos y pretensiones de conservadorización, como llamas tú, lo que también estamos advirtiendo a lo largo y ancho de nuestra América, pero también diríamos a nivel mundial, son resistencias y luchas. Cierto es lo que dices, con un lugar preponderante de las mujeres. Queremos cerrar, digamos, este programa invitándolos nuevamente a que nos sigan en las redes sociales e invitarlos a que contribuyan a difundir este proyecto que estamos adelantando colectivamente. Gracias.